Primera de Reyes, capítulo 13, verso 7. Amén. Amén. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Padre, te damos gracias esta noche. Tu presencia es fuerte entre nosotros, pero nosotros queremos más. No estamos satisfechos con lo que hemos visto, hemos recibido. Queremos más. Hemos decidido este mes consagrarnos por siempre, pero sentimos que aún falta, Señor. Aún falta consagración. Aún hay muchas cosas que entender. Enséñanos, Espíritu Santo. Enséñanos esta noche. Enséñanos a obedecerte. Enséñanos a consagrarnos para ti, porque todo lo que queremos hacer es agradarte. Enséñanos, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Resulta, hermanos, que no puedo leer todo el capítulo porque el tiempo ha corrido, pero este pasaje que les leo habla acerca de un joven, varón de Dios, así lo llama la Biblia, el varón de Dios. Era un joven, pero este joven, Dios lo llama y lo escoge para usarlo, para llevar una palabra al reino de Jeroboam. Era uno de los reyes en ese momento de Israel, que estaba gobernando Israel de manera equivocada, mucha idolatría, mucha falsedad. Estaban ocurriendo cosas muy terribles en el reino, muy parecido a Costa Rica hoy, ¿verdad? A las cosas que se oyen. En aquel tiempo el pueblo de Dios estaba confundido, estaba siguiendo a otros dioses, y Dios determina ponerle un alto a este rey. Pero Él envía a este varón de Dios, conocido también en la palabra como un profeta joven, y Él le da una instrucción al profeta joven y le dice que vaya y le diga a este pueblo y al rey que el tiempo de él había llegado para ellos y que él iba a traer juicio sobre ese lugar, y que como señal de que lo que él estaba diciendo era cierto, el altar se partiría en dos. Cuando él termina de dar la palabra, el rey se molesta. Antes de eso ellos habían llegado a un lugar donde iban a sacrificar, donde habían levantado un altar, iban a ofrecer un sacrificio, precisamente a Jehová no era. Pero Jehová envió al profeta joven en ese momento para interrumpir lo que estaba sucediendo. Y cuando el profeta joven llega y suelta la palabra y confronta al rey, el rey extiende la mano y le dice a los soldados: aprésenlo y mátenlo. Pero donde él levanta la mano se le vuelve piedra, hermano. La mano se le seca. Y entonces el rey se asusta y le dice al profeta joven, al varón de Dios, le dice: por favor, en el momento que la mano se le seca, el altar se parte a la mitad. O sea, la palabra profética que trajo el profeta joven se cumplió en ese momento. Cuando la mano se le seca, el rey detiene a los soldados y le pide al varón de Dios: por favor, ora a Dios para que mi mano se sane. Y entonces el varón de Dios clama a Dios, y la señal que se muestra en ese momento también, aparte que el altar se rompe, la mano se sana.
Y entonces el rey le dice: por favor, quédate a comer hoy en mi casa, déjame honrarte, déjame darte de las mejores cosas de mi reino, déjame sentarte a la mesa. Esto está al inicio del capítulo 13. Y entonces el profeta joven reacciona, y aquí es donde leímos, ¿verdad? Y dice que le dijo: ven conmigo a casa y comerás, y yo te daré un presente. Vea lo que le ofrece. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me diera la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino donde había venido a Betel. Mis hermanos, me sorprende esta frase donde dice que así me está ordenado por palabra de Jehová. Órdenes de Dios. Cuando Dios nos habla y nos ordena algo, ¿cuál es nuestra reacción? Yo creo que este es un tiempo donde por la falta de consagración del pueblo de Dios en estos días, tomamos la voz de Dios muy a la ligera. Y cuando Dios nos habla desde un altar, yo estoy de acuerdo que usted diga que no en todos los altares Dios está hablando, y le doy la razón, porque no todo el mundo está predicando lo que Dios quiere que se predique. Hay pastores o hay predicadores que están sacando sus sermones del internet. Hay gente que está publicando los sermones como lo hacemos nosotros, y otra gente los está predicando. Lo que no entiendes es que tú puedes predicar el sermón de otro, pero si tú no tienes la unción que Dios le dio a ese otro cuando lo dio, no va a pasar nada. Y hoy en día mucha gente, y hay muchos altares, hermano. Yo entré a la oficina de un hombre un día, de un pastor, no vamos a decir quién, y el hombre tenía en el escritorio un libro, hermano, como de este grueso. Así en el escritorio decía: los mejores sermones de Spurgeon. Cuando yo vi eso, otro pastor que estaba ahí vino y me dijo: ¿tú puedes hacer eso? Y yo le digo: ¿qué? Y me dice: tomar sermones de alguien que ya los hizo y ya los predicó. Y le digo yo no puedo hacerlo de esa forma. Puedo tocar cosas que otros predicadores han dicho, puedo decir porque percibo que vienen de Dios y siento que son cosas que Dios quiere que repita, pero no puedo sentarme con un libro y trazar mi sermón como lo hizo Spurgeon o como lo hizo Charles Finney o alguna cosa así. Puedo tomar puntos, puedo tomar ideas, pero jamás puedo copiar el mismo sermón. Porque cuando hay alguien en el altar, cuando un predicador sube al altar, una de las cosas que tiene que identificar a ese predicador es que la voz de Dios está en él. Usted tiene que saber que el altar donde usted se congrega, usted está oyendo la voz de Dios. Ahora, si ya usted identificó que aquí se oye la voz de Dios, viene la segunda parte, que es lo que decía este profeta joven. Así se me ha ordenado, así me está ordenado por palabra de Jehová. ¿Cómo estamos reaccionando a las órdenes de Dios? ¿Cómo estamos reaccionando a las direcciones de Dios? Dios nos está diciendo que hagamos algo y algunos lo hacemos y otros no lo hacemos. Y este profeta joven, este varón de Dios, tenía una opción. Él podía ir y recibir la mitad del reino si le hubiera sido prometida. Este rey era impío. Él no le importaba nada, pero como vio que el varón tenía el respaldo de Dios, le dio temor y quiso comprarlo posiblemente. Quería seguramente llevarlo a la casa y convencerlo de que estuviera con él, para que Dios estuviera con él, pero así no era. Había una orden de Dios estricta para este profeta joven. Y esa orden de Dios fue: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Me sorprende cómo Dios nos da órdenes a nosotros en muchas ocasiones. No solamente los mandamientos que están en la Biblia. Hay direcciones que a veces el Espíritu Santo nos da para hacer y nosotros no hacemos caso. Somos desobedientes. Mire el capítulo 13, verso 14. Este profeta se le negó al rey, pero vea lo que ocurre en el versículo 14. Y yendo tras el varón de Dios,
le halló sentado debajo de una encina y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Voy a parar ahí. Este que está hablando es un profeta viejo que cuando su hijo llegó a la casa le contó todo lo que había pasado en la ceremonia. Él le contó que el profeta joven había llegado, que Dios lo había usado, que el altar se partió a la mitad, que la mano se secó, que él oró, que se sanó. Y el profeta viejo se sintió intrigado y se fue por el camino. Preguntó: ¿dónde está cuál camino cogió el profeta? Y él se fue detrás de él, lo alcanza y le dice: ¿Eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Él dijo: yo soy. Entonces le dijo: ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió: no podré comer contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho: no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, mintiéndole: escuche, yo también soy profeta como tú. Y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo: tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos en la mesa, vino palabra de Jehová al profeta viejo que le había hecho volver. Y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo: así dijo Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Versículo 24. Y yéndose el profeta joven, le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. Hermano, fue tan de Dios que el león no se comió al profeta joven, solo lo mató y se echó a la par. Tenía al asno a la par, no se comió ni al asno ni al varón de Dios, lo dejó intacto, porque tenía que ser enterrado, porque la orden que Dios dijo fue: no serás enterrado con tus padres. Entonces significaba que Dios iba a hacer prevalecer ese cuerpo. El león estaba echado a la par del asno y del cuerpo, solo lo mató, no se comió a ninguno. Las órdenes de Dios, la palabra de Dios sobre tu vida te consagra, hermano. Cuando una palabra de Dios viene a nosotros, lo primero que esa palabra va a causar un efecto en nosotros, ¿sabe cuál es? Es consagración. Porque Dios no le va a hablar a alguien, escuche, esto es muy importante, Dios no le va a hablar a alguien que no quiera hacer algo con él. Cuando Dios le habla a alguien es porque Él quiere hacer algo con esa persona. Cuando Dios te da una palabra es porque te está consagrando, es porque te está separando de un montón para decir: es contigo que yo voy a hacer esto. Dios puede decirte: ve a tal lugar, habla esto y esto y esto, y tú vas y lo haces, y con solo recibir la palabra, con solo decidir obedecer, Él va a cumplir contigo propósitos, va a cumplir contigo sueños, va a hacer cosas a través de ti. ¿Qué es lo que quiere decirnos, pastor? Muy sencillo: la palabra de Dios a tu vida te consagra. Mi hermano, yo sé y puedo ver en este tiempo mucha gente alrededor mío y en Limón y en todos lugares donde he ido, pero yo sé que no a todo mundo Dios le habla. Entonces los que oímos a Dios, ¿sabe qué somos? Privilegiados. Cuando usted es una persona que usted ha aprendido a oír a Dios, aunque hoy en día hay muchas doctrinas que están diciendo que ya Dios lo que habló, lo habló en la Biblia y no está hablándole a nadie más, y es mentira. Dios habla. Dios nos habla cada día, pero no le ponemos atención, por eso no lo oímos.
Pero los que oyen a Dios son privilegiados. Si quiere que le diga una cosa, los que oyen a Dios es porque Él los está consagrando para su propósito. La palabra de Dios, cuando viene a nosotros, lo primero que causa en nosotros es consagración. Dios no va a poner, Él mismo dijo en una ocasión, Jesús dijo, no echen sus perlas a los cerdos. Era como diciendo, no ponga en gente que no va a hacer nada con eso algo importante. No le dé a este, no invierta en este, porque este no va a hacer nada. ¿Está entendiendo? Cuando tú recibes una palabra de Dios, lo primero que tienes que entender es que Dios está pensando que tú vas a hacer algo con eso. La primera actitud que yo debería tomar en medio de una palabra de Dios es decir, wow, Dios se fijó en mí, Dios pensó en mí, Dios me tomó en cuenta, Dios quiere hacerlo conmigo. Entonces yo me voy a disponer y yo voy a obedecer para que esa palabra se cumpla. La actitud ante la palabra. Cuando Dios nos habla, debemos ser más reverentes y obedecer sus direcciones. El profeta joven tenía una sola dirección. No le bastó ver la gloria de Dios porque fue y dio la palabra. Dios lo guardó del ejército que lo iba a matar. Dios lo guardó de ese rey. Dios le dio el poder para hacer el milagro. Dios lo protegió secando la mano del rey frente a él. Y todo lo que tenía que hacer era no comer, ni beber, ni volver por el mismo camino. Era tan difícil eso. Yo le pregunto hoy, iglesia, ¿es tan difícil que Dios nos hable en este mes de decirnos conságrate? ¿Es tan difícil obedecer a Dios acaso? Porque Él es el que te dijo conságrate, no fue el pastor Jorge. Venimos de un mes, de tomar todo un mes en oración. Y usted puede decir, yo no tengo hijos, por eso yo no lo hice. Yo no creí en eso, por eso yo no lo hice. Usted no me rechazó a mí. Usted no fue a mí al que decidió no escuchar. Usted decidió cerrar sus oídos a la voz de Dios. Usted no obedeció. Usted no escuchó. Usted cree que esto es un juego. Usted carece de reverencia a la voz de Dios. Cuando Dios habla, está esperando que sus hijos obedezcan, hagan lo que Él está diciendo. Esta casa no es una casa cualquiera. En esta casa habla Jehová. Y cuando Jehová habla, esta casa se mueve a obedecer. Y se tiene que aprender a mover toda ella. Yo no le estoy diciendo a usted, ni lo estoy manipulando, que me traiga dinero, que me enriquezca a mí, que me ponga a mí en alto. Yo le estoy dando direcciones que van a salvar a su familia, que lo van a salvar a usted, que lo van a levantar a usted. Nunca se ha dado una palabra para bienestar nuestro. Siempre se ha dado una palabra para que usted sea levantado. Entonces, ¿por qué seguimos desconfiando? Son como el profeta joven, que reciben la palabra en el momento, pero después viene un profeta viejo, después viene alguien que está fuera del orden, alguien que está fuera del espíritu, alguien que está fuera de la dimensión en la que estamos caminando y dice, yo no creo que eso sea de Dios. Dios no se mueve de esa forma. A mí nadie me va a obligar a consagrarme. Oh, yo vivo en santidad. Entonces, ¿por qué yo tengo que hacer eso? Y entonces viene y te dice, ¿sabes qué? A mí también Dios me habla y yo siento que el pastor Jorge está equivocado. Yo percibo en estos días un espíritu que le está hablando a muchos aquí y le está hablando en contra de nosotros y de lo que estamos haciendo. Es que en el secreto todo se sabe con Dios. Y Él es mi amigo. Él me revela todas las cosas, hasta nombres, pero por amor solo miro y beso. Porque cuando Dios me revela algo sobre alguien, lo que hago es orar por esa persona. Y como Moisés lo hizo, decir, ten misericordia, Señor, y por amor a tu nombre, levántale y ayúdale. Que usted pensó que usted estaba en cualquier lugar. Usted pensó que usted estaba asistiendo a cualquier lugar. Nosotros no estamos tomando el evangelio como un jueguito. Nosotros no somos una iglesia que de caricatura, de esquema, de estructura. Nosotros oímos a Dios y hacemos lo que Dios nos dice.
Enójese quien se enoje, no le agrade a quien no le agrade. Vamos a hacer lo que Dios está diciendo. No vamos a hacer como el profeta joven. No nos vamos a devolver por el camino. No vamos a comer el pan ni beber el agua que no tenemos que beber. Vamos a obedecer a Dios hasta el final. Y eso es lo que Dios quiere en esto. Dios sigue hablando a esta casa. Dios sigue dándole direcciones. Y ok, lo que se hable aquí, pero ¿qué con lo que te habla a ti directamente? ¿Qué cuando tú lo buscas, Dios te ha estado hablando y te ha estado diciendo: mira, ese joven no es, mira, esa muchacha no es, mira, no hagas esto, mira, no hagas lo otro, pero tú lo sigues haciendo? ¿Por qué no oír a Dios y obedecer a Dios y no caer en el lazo de los profetas viejos que tratan de frustrar tu camino, tratan de engañarte, tratan de distraer tu atención de lo que es verdadero? Que dice la palabra que el profeta viejo le dijo a él, mintiéndole: yo también soy profeta y a mí se me apareció un ángel. ¿Quiere que le diga una cosa? Si yo fuera el varón de Dios, el profeta joven, después de oír la voz de Dios como la escuchó él, se me puede venir cualquier profeta que yo no le voy a hacer caso, porque lo que yo escuché delante de Dios, si Dios me va a hablar, me vuelve a hablar igual. ¿Qué me va a mandar un profeta viejo? ¿Sabe qué es lo más tremendo? Que este profeta, no voy a usar la palabra razonar, porque la razón no tiene que ver en el espíritu, pero este profeta no discernió, no tuvo el discernimiento para darse cuenta que si él le dijo que era profeta, pastor, yo también soy profeta, pero ¿en qué ciudad era profeta? En ese momento, en una ciudad donde no estaba Dios operando en ningún momento. Una ciudad donde por una razón el Señor le dijo: no te contamines ahí, sal de ahí. Después de soltar la palabra, salga de ahí. Si él hubiera usado el discernimiento, él hubiera dicho: si Dios hubiera querido usar a este hombre, lo hubiera usado en vez de mí, lo hubiera mandado a él a soltar la palabra para que algo cambiara. Este es un odre viejo tratando de distraer mi atención. Mis hermanos, porque uno tiene que aprender a discernir de dónde están viniendo las cosas. ¿Quién las está diciendo? ¿Por qué las está diciendo? Si le están metiendo picante, si no le está metiendo picante. Y esto solamente lo conseguimos en la presencia de Dios. Cuanto más cerca estás de Dios, cuanto más te consagras a Dios, más oyes la voz de Dios, más distingues, aprendes a distinguir entre la voz de Dios y la voz de los mentirosos. Aprendes a discernir a tu alrededor lo que está pasando. Mira, hay espíritus que a veces se meten en la iglesia y quieren dividirnos, quieren separarnos, se meten en el liderazgo, se meten entre los hermanos, se meten entre el pastorado, se meten ahí. ¿Sabe qué es lo que me da más cólera? Que no tengamos el discernimiento para darnos cuenta de que lo que el diablo quiere es separarte de mí y a mí de ti. Que lo que quiere es ponerte a ti en contra mía y a mí en contra tuya. Y cuando no discernimos esas cosas, caemos en el juego de él. ¿Dónde terminas? Congregándote en otro lado. ¿Dónde terminas? Dividiendo la iglesia. ¿Dónde terminas? Haciendo daño. Porque no discernimos la voz que estamos oyendo. Porque no encontramos o entendemos la tierra que estamos pisando. Si verdaderamente esta tierra es de Dios. Vamos aquí hoy. Siempre que Dios te hable, te está consagrando. Pero Él no va a usar un rebelde. Él no va a usar a un rebelde. Él quiere usar a una persona obediente. Pero la obediencia, y es la línea de este mensaje hoy, la obediencia es la que te lleva a la consagración. Para consagrarnos debemos aprender a ser obedientes. Y Dios es tan minucioso en las direcciones que da. A veces no tienes que hacer ni más ni menos de lo que Dios diga. Si Dios te dijo sin zapatos, hazlo sin zapatos. Si Dios te dijo tírate el pelo, tírate el pelo. Si Dios te dijo háblalo así, solo di lo que Dios dijo, porque más de allá es pecado. Cuando la pastora recibió la dirección de ir a desalojar el principado allá donde estaban los baños,
Ella tenía algo claro: no puedes hacer ni más ni menos de lo que te he dicho. Y vino profeta de San José y vinieron otros, y otros se quisieron añadir a la cosa, pero mire que venían en el espíritu correcto, porque dijeron: nosotros no venimos a decirte qué hacer, solo venimos a estar al lado tuyo mientras lo haces. Porque si ellos hubieran venido y dicen: es que tienes que hacer esto, y tienes que romper esto, y tienes que tirar aquí, y usa esta canción, usa esta otra, no queríamos hacer nada que no había dicho Dios. Teníamos que realizar la visión exactamente como la vimos. Así la plasmó ella, así se ejecutó, así Dios se glorificó. Obedientes está buscando Dios en este tiempo. Tu obediencia te consagra. Cuando eres una persona obediente, tú te consagras a Dios. Tú estás caminando en esa dimensión. Sabes que usted tiene que empezar a entender, hermano, que la consagración es una dimensión. Es una dimensión, es como cortar aquí una línea y aquí otra, y tú te separas y estás dentro de algo que cualquier cosa puede sobrenatural pasar alrededor tuyo cuando estás caminando en la dimensión de la consagración. Cualquier cosa ocurre a los que obedecen a Dios. Ahí cabía un amén. Cualquier cosa ocurre a los que obedecen a Dios. Cualquier cosa, hermano, siempre que recibas esa palabra, siempre que tú recibas una palabra de parte de Dios, será como un boomerang. ¿Usted sabe lo que es un boomerang? Lo lanzan, esperan unos minutos y él se devuelve y lo recibe. Una palabra que viene de parte de Dios para tu vida siempre será como un boomerang. Tú la lanzas, pero tu obediencia va a determinar su regreso. Porque muchos lanzaron el boomerang, pero no vieron nada de vuelta. Pero lo que garantiza que esa palabra regrese, que dice la escritura, no volverá a mí vacía. Dice, porque esa es la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que regresará a mí con fruto. Cuando yo suelte la palabra que Dios me dio, cuando Dios me dio una palabra y yo la suelte en mi casa, será como un boomerang. Pero si yo hago todo en obediencia, Él volverá a mí con fruto. Pero si no, solo será palabra en el aire, porque no habrá fruto en ella. Porque no puede. Dios con los desobedientes no camina. Dios no camina con un desobediente. Dios no calza. Mire, yo le pregunto, hermano, ¿dónde están los desobedientes hoy en día? ¿Dónde están los desobedientes de este tiempo? Muertos, derribados, destruidos. Toda persona que ha decidido desobedecer a Dios, toda persona que ha decidido desobedecer a sus padres, que ha sido un desobediente toda su vida, ¿dónde termina? Termina mal. La desobediencia tiene un precio que se paga muy caro, y es la muerte. Todo desobediente terminará en muerte. Tu obediencia te consagra, pero quien no se consagre a obedecer, le esperará la muerte. Cuando tú te consagras a obedecer, cuando tú obedeces, Dios te consagra. Pero cuando tú eres desobediente, tú no estás consagrado, tú estás expuesto. Y eso fue lo que le pasó al profeta joven. Cuando desobedeció, quedó expuesto. Mire que, vea qué poderoso. Cuando soltó la palabra, el rey dijo: mátenlo, aprésenlo y mátenlo. Solo hizo así y Dios le secó la mano al hombre, porque la cobertura por la obediencia estaba en él. La consagración que había sobre su vida por la palabra estaba cuidándolo. Cuando vino el otro profeta y le dio pan y lo engañó y él se dejó ir, vino y le soltó la palabra, tardó en caminar unos pasos por el camino y dice que le apareció un león y lo mató. Cuando tú desobedeces, pierdes tu consagración, y cuando pierdes tu consagración, pierdes tu cobertura, estás expuesto. La consagración es una cobertura en nuestra vida. Cuando usted y yo vivimos una vida consagrada a Dios, estamos siendo cuidados por Dios, protegidos por Dios. Satanás no te puede tocar mientras estés consagrado. Ojalá alguien lo entienda.
La consagración no es cómo me veo, ni tampoco cómo hablo siempre. La consagración es esto que le estoy diciendo: obedecer a Dios, caminar en pos de Él, tomar sus palabras, tener reverencia al oír su voz, respetar su autoridad, su gloria. ¿Está entendiendo? Esto es consagración. Veamos, hermano, la palabra de Dios nos enseña a varias personas. Voy a tomar solo 2 ejemplos. Saúl fue ungido rey, recibió una palabra y le dijo el Señor: ve a ese pueblo, destrúyelo, mata todo, no perdones nada. Le dijo a Saúl: mata al rey, mata todo, todo, destrúyelo. ¿Qué hizo Saúl? Saúl amaba más a los hombres que a Dios. Saúl desobedeció a Dios, dejando que perdonaran los ganados. El pueblo perdonó a algunos. Ahí llegó el profeta Samuel y dice: ¿qué es eso que escucho? Es un bramido de ovejas. Es que el pueblo perdonó a algunas ovejitas, pensó que se las merecía, y yo, como soy un buen rey, dejé que perdonaran las ovejitas para que no hablaran mal de mí, de que yo no les dejé nada. Y cuando llega ahí dice: ¿y quién es este hombre? Él es el rey de la ciudad, yo lo traje porque... ¿Cómo? Saúl, si Dios te dijo que no perdonaras nada y que mataras al rey y a todos en esa ciudad, porque Dios la había juzgado ya. La desobediencia de Saúl le costó el reino, le costó todo, hermano. Todo. La desobediencia de Saúl rompió su consagración. Mire, todo por el amor de los hombres, todo por querer agradar a los hombres en ese lugar, le costó la muerte y la demencia. El tipo terminó loco. Sansón es el otro caso. Desde que nació, Dios lo consagró como un nazareo. No cortarás tu cabello, no beberás sidra, no estarás cerca de un animal muerto, no harás esto, no harás lo otro, no harás aquí, no harás allá. Pero si usted lee la historia de Sansón, usted va a ir viendo cómo momento tras momento Sansón empieza a quebrar su consagración, acostándose con mujeres que no eran mujeres del pueblo de Dios, tomando vino, embriagándose. Después mata a un león y encuentra un panal de abejas ahí y come de las fauces, arranca un poco de miel y come de las fauces del león muerto, cuando sabe que eso lo ponía impuro delante de Dios. Sansón no era corpulento ni fuerte como lo dibujan en las caricaturas. La fuerza que Sansón tenía venía por la unción del Espíritu Santo sobre él. Él no era así, hermano, cajudo y esas cosas. No, es que así lo dibujan, porque la gente quiere relacionar la fuerza con el físico, pero la fuerza de Sansón venía del Espíritu de Dios. Dice que cuando él veía los ejércitos, el Espíritu de Dios venía sobre él. ¿Sabe por qué él tenía esa fuerza? Porque él tenía una consagración para Dios. Cuando él dejó de consagrarse, todo se acabó. El último punto de su consagración fue lo que lo terminó matando: su cabello. Le dijo esta mujer Dalila: ¿cuál es el secreto de tu fuerza? ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Hay muchas Dalilas hoy que te quieren robar la consagración. ¿Cuál es el secreto de tu consagración? ¿Cuál es el secreto de tu santidad? ¿Cuál es el secreto? Lo único que le faltaba, y él lo sabía, por eso él le dijo a ella: mi cabello, si alguien lo cortara, yo perdería toda mi fuerza y mi poder, porque ya había fallado en todas las demás y solo le faltaba el pelo. Cuando Dalila le cortó las trenzas, hermano, el hombre perdió la fuerza, murió, destruyendo al pueblo que lo apresó. Dios le dio una oportunidad, pero murió. Cuando se hubiera obedecido, hubiera tenido una generación de hombres fuertes, llenos del Espíritu. Pero a él no le importó nada de eso. Así nos pasa a muchos de nosotros. No nos importa nada ahorita. No le importa cuando sabes que ministras aquí y por allá puedes fornicar y te pones a escoger: mañana domingo ministro, pero aquí está este toquecito.
Ni 5 minutos vas a durar ahí, pero sí vas a durar mucho lejos del altar. Escogiste la carne por el Señor. No puedo seguir porque es que estoy enamorada de un hombre o de una mujer que no vienen a la iglesia, y cambias a Dios por esas personas, como si el amor de Dios no fuera suficiente para ti. Porque Dios tiene que mendigar tu amor, mendigar tu corazón. Dalila y algunos Dalilos por ahí están buscando a quién quitarle la consagración. Qué duro es, hermanos, ver que Dios se apartó de Sansón. El Espíritu de Dios se apartó de Sansón, a como antes venía, y después ver que se apartó de Sansón. Así lo dice el libro de Jueces. Y el Espíritu de Dios se apartó de Sansón, y él perdió su fuerza. El día que perdió su consagración, lo perdió todo. El día que un cristiano pierde su consagración, pierde todo, hermano. ¿Puedo recuperarlo, pastor? Sí puedes recuperarlo. Ahorita sí, pero si pasa mucho tiempo, lo decía el hermano Sergio el otro día, el llamado y los dones son irrevocables, pero tú no eres eterno. Si no te arrepientes ahora, si no decides consagrarte ahora, lo perderás todo. Cuando quieras hacerlo, quizá ya sea muy tarde, pero el día es hoy. ¿Por qué? ¿Por qué el día es hoy, pastor? ¿Por qué? Porque hoy es el día que Dios está hablando. La pregunta es, ¿estás escuchando su voz? La consagración está ligada a la obediencia. Muchos hoy confunden la consagración con la forma de vestir, con la forma de adorar, de cantar. ¿Sabes? Es sorprendente el hecho de que tú hagas una cara aquí de súper espiritual y de ángeles. Cuando cantas, no es que estás consagrado. Tú te puedes mover con toda la flexibilidad del mundo y poner un pie atrás si quieres y todo, pero si no estás consagrada, no estás consagrado, tú no engañas a Dios. Porque tu postura no determina tu consagración. Tu corazón y tu obediencia determinan tu consagración. Gradúate de WA, sácate la foto con Randy, pero que si tú no te consagras no te sirve de nada. Y está demostrado. Lloramos por la ausencia de algunos aquí. Y oramos para que un día regresen y se consagren a Dios. Perdieron su consagración. Sus dones y sus talentos los siguen usando, pero perdieron su consagración. Un día se darán cuenta que eso era más importante que todo lo demás. Dios va a honrar a los que se consagren. Dios va a honrar en este tiempo a los que decidan consagrarse con todo su corazón a Él. Apartar al mundo, el pecado, las cosas que están allí. Consagra tu forma de pensar, consagra. Mire, muchos creen que pierden su consagración con lo que comen. Entonces se prohíben comer cerdo, se prohíben comer ciertas cosas, porque dicen que eso... Ellos confían su consagración a obras vanas que no los consagran. Eso no tiene poder contra los apetitos de la carne, dice Colosenses. Ni lo que tú te pongas, ni lo que tú comas, ni lo que tú hagas, eso no tiene poder contra las obras de la carne. Pero lo que tiene poder contra las obras de la carne es cuando tú te rindes al Espíritu, y cuando tú crucificas la carne, y cuando tú dices: yo voy a seguir al Señor, yo voy a obedecer sus palabras, yo voy a caminar en pos de su voz. Ahí tú pones al infierno a temblar. Ahí tú pones a los demonios a correr. Ahí tú estás protegido. Quien se levante contra ti se secará su mano. Quien abra su boca contra ti, su boca se paralizará. Pero cuando tú no vives en consagración, tú no estás protegido. Estás expuesto. Y voy terminando.
La pastora María Patricia dijo en un congreso que yo estuve una frase que me ha marcado. Ella dijo: un desobediente no cabe en el uniforme de un general de Dios. Esa frase me marcó el día que la escuché ahí. Un desobediente no cabe en el uniforme de un general de Dios. Todos los generales de Dios fueron hombres obedientes. Fueron hombres que obedecían a Dios por encima de cualquier cosa, aún por encima de los hombres. Obedecían a Dios. Porque la Biblia lo dice, el apóstol Pablo lo dice: si yo agradare a los hombres, entonces no sería siervo de Jesucristo. Mis hermanos, todo cambia, todo trasciende, y Dios está llevando esta casa a mayores dimensiones de la gloria de Dios, a través de la consagración, a través de la búsqueda, a través de saber obedecer. Si tú eres atento, escuchas lo que he estado predicando, te he estado dando el secreto para lo que viene de parte de Dios para tu vida. Pero si tú no te sometes, tú no lo buscas, tú no te consagras, tú no lo oyes, tú no lo obedeces, seguirás igual. Algunos tal vez quieren que la iglesia siga siendo aquella iglesita que estábamos en aquel corredor. No podemos seguir siendo la iglesia del corredor. No podemos, lo siento. Porque la iglesia del corredor era una y la iglesia de la ciudad en este tiempo es otra. Y algunos todavía estamos sentados en el corredor de Eric y Yohaida. Tenemos que salir de ese corredor y entender que Dios nos está entregando una ciudad. Y le voy a decir algo que el Espíritu Santo me dijo hoy, que no lo iba a decir aquí, lo iba a decir cuando estuviéramos allá. Pero el Espíritu Santo me dijo esto hoy y me golpeó fuertemente. Me dijo: ya no pienses más en esta ciudad. Me dijo: ya no hables más de Limón. Me dijo: ahora es Costa Rica. Me dijo. Así me dijo el Espíritu Santo. Él me dijo: tú estás parado en una ciudad y estás centrado en ganar una ciudad. ¿Por qué mejor no tomas el país? Sí, yo también hice lo mismo que usted está haciendo ahorita. Pensé por un momento y dije: pero Señor, ¿el país? Y cuando tú piensas en el país, tú empiezas a pensar en todos los ministerios a nivel nacional que son grandes, las megas iglesias. Y yo pienso allá en Cartago, aquel ministerio grande de aquel pastor tremendo, y en el San José allá el otro renombrado, y por allá en Guanacaste, y por allá en todo lado hay alguien. Y el Espíritu, yo le decía: pero Señor, hay tantas personas levantadas a nivel, y me decía: ¿crees que no puedo hacerlo? Me dijo: quita tu mirada de Limón y coloca tu mirada en este país, me dijo, porque Él lo va a hacer con Limón, pero no quiere que nos centremos solo en la ciudad. Y es más, me dijo: ya no son la iglesia de la ciudad. Cree un avivamiento para este país que sale de aquí. Que sale de aquí, me dijo el Espíritu de Dios, que sale de aquí. Quita tu mirada de esta ciudad y coloca tu mirada en todo el país, me dijo. O sea que ya nuestros eslogan y nuestras frases no van a ir hacia Limón, van a ir hacia Costa Rica. Costa Rica, Costa Rica. Y cuando tú hables, la gente va a decir: ¿pero de dónde eres tú? Soy de Limón. Pero ¿cómo alguien de Limón habla así? Porque Dios dijo que nos daba Costa Rica. Porque Dios dijo que nos iba a usar para traer un avivamiento a Costa Rica. Pero este tipo de palabras no las pueden recibir los desobedientes. Este tipo de palabras no las puede digerir un desobediente, porque un desobediente todavía está pensando o tratando de ver si me cree o no me cree lo que yo estoy diciendo. Yo le digo al Señor que si tiene que mudar a todos, que los mude, pero yo quiero caminar con la gente que está viendo lo que estoy viendo. Quiero la gente cerca mío que está hablando lo que yo estoy hablando, porque lo que yo estoy hablando no es lo que se me mete en la cabeza. Lo que estoy hablando es lo que Dios me está diciendo. Naciones están entrando en colapso. Nicaragua, Salvador será golpeada en su momento. Honduras está entrando en una crisis ahorita. ¿Usted cree que Costa Rica saldrá ilesa?
Pero donde tinieblas cubrieron la tierra, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Cuando más oscuro se está viendo esto en el país, Dios está emergiendo. Él tiene una carta debajo de la manga y se llama tiempo de milagros. Él tiene un lugar, Él tiene a alguien escogido, Él tiene un pueblo con el que está confiando. Él está esperando que se levanten los profetas que dicen que no han doblado sus rodillas para Baal, que no se han rendido a otros dioses, que no se están quedando atrás, que están diciendo vamos a buscarlo, vamos a consagrarnos. No son marchas en la avenida central de San José, no son marchas en el Parque de la Paz, no son esos grandes eventos y cosas donde todo el mundo figura. No es eso. Es gente consagrada, creyentes llenos del Espíritu Santo. Una iglesia que se consagra a Dios, que se separa de todo lo demás y que decide caminar con el Señor. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Esos son los que van a cambiar. Esos que han venido a Costa Rica son los que están trastornando Costa Rica y todo Centroamérica. Centroamérica va a entrar en un avivamiento tremendo, pero será golpeado por lo que esté pasando en Costa Rica. ¿Y dónde comenzó? Sí, comenzó en Limón. Pero el Señor dice, ya no hables más de Limón, habla de Costa Rica, porque yo les voy a dar el avivamiento. Pastor, ¿cómo va a pasar? ¿Cómo va a ser? ¿Va a abrir iglesias en San José y en cada provincia? No se ponga a pensar en eso. Él no necesita una iglesia nuestra en cada provincia para traer un avivamiento. Él puede hacer todo desde aquí y puede llevarnos. Y Él me dijo, te voy a empezar a llevar a diferentes provincias. Te voy a abrir puertas donde vas a empezar a llevar la palabra del avivamiento. Comenzarán a buscarte, comenzarán a llamarte, porque verás cómo voy a empezar a abrirte espacio en medio de donde no había, para que veas mi gloria, para que veas que estoy contigo, que soy tu Dios. ¿Usted cree que Dios está jugando conmigo, hermano? Si no está jugando conmigo, no está jugando con usted. Si usted le cree a Dios, Dios lo hace con usted. Pero tienes que obedecerlo. Escuche, este varón de Dios, este profeta joven, apareció en el capítulo 13. Y en el capítulo 18 aparece Elías. ¿Sabe por qué apareció Elías, Gerald? Porque el varón de Dios desobedeció. Pero a quien Dios tenía planes para ir a derrotar a estos reyes que seguían, era ese profeta joven. Dios estaba confiando en este profeta joven. Si él me obedece, yo lo voy a hacer tirar abajo profetas falsos, yo lo voy a hacer destruir altares. Pero este hombre le desobedeció. Y pasaron reyes, otros reyes que vinieron. Y entonces vino Acab y Jezabel. Y Dios dijo, tengo que levantar a alguien. Dios tuvo que levantar a otro profeta. Tuvo que levantar a Elías para descender fuego del cielo. Pero ¿sabe quién lo hubiera hecho? Si no hubiera desobedecido. Tú tienes que entender que cada vez que tú desobedeces, estás pasando el turno frente a ti. Cada vez que tú te pierdes la consagración, cada vez que tú sueltas lo que Dios te dio, tú estás viendo pasar el turno frente a ti. Sigue el otro. Yo no sé cuántos de ustedes han estado por mucho rato en una fila y cuando llega el momento ven que perdieron el turno porque fueron al baño y cuando volvieron dijeron, no, usted no está en la fila. No, usted no estaba aquí. Nadie te vio, nadie supo de ti. ¿Sabe por qué perdieron el turno? Porque se salieron de la fila. Hay gente aquí que tiene que entender que está en una fila y que Dios está buscando a gente que está en la fila, que estaba esperando 1 hora, 2 horas, 1 año, 3 años, 5 años, pero tu turno va a llegar. Pero a los que se salen de la consagración, a los que Dios llama y les empieza a dar pequeñas cosas, Dios les ha estado dando a algunos de ustedes pequeñas cosas, pequeñas probaditas de cosas, de ministerio, de llamado. Y usted se ha puesto a ver otras cosas, y usted se ha puesto a pensar en otras cosas, y usted ha estado perdiendo el tiempo. Le tengo que decir esta noche que su turno pasó. Vuelva atrás a la fila y espere a ver si otra vez el Señor lo hace. Porque Dios no hace acepción de personas, es cierto.
Pero un desobediente no cabe en el uniforme de un general de Dios. Un desobediente no cabe. No cabe. Una persona que no se consagra no puede esperar que Dios haga algo en su vida. Una persona que sigue con el chismerío, que sigue con la murmuración, que sigue con las críticas, que sigue con los juicios, no espere que Dios haga algo con usted. Arrepiéntase hoy, conságrese, salga de ese estado de estupor, salga de ese estado de letargo y comience a creer las cosas que vienen de Dios para su vida. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Arrepiéntete hoy, ve al altar y dile al Señor: aquí estoy, no quites tu mirada de mí, no apartes tus ojos de mí. Póngame el Salmo 32:8, si no me equivoco ahí. No quites tus ojos de mí. Muchos llamados, escogidos por Dios, perdieron su consagración y por desobedecer a Dios y seguir sus deseos, o a un profeta viejo que puede confundirles. Cuidado con lo que sigues. Cuidado con lo que escuchas. Cuidado, estás escuchando muchos predicadores de por allá y de por allá, y te estás distrayendo cuando donde tú estás Dios te está dando agua, pan fresco. Dios te está llevando en una línea y tú te estás distrayendo mirando a otros que están dando vueltas en el desierto. ¿Cuánto tiempo tienes dando vueltas tú en el desierto? Porque estás siguiendo a gente en el desierto. Deja de seguir a gente en el desierto. Camina con gente que huele a uvas de la tierra prometida. Camina con gente que huele a Canaán. Camina con gente que huele a Canaán, que huele a tierra prometida. Gente que se ve diferente, gente que habla diferente. ¿Qué necesitas? Porque lo que está pasando en Guatemala no es lo mismo que está pasando aquí hoy. Lo que está pasando en Miami no es lo mismo que está pasando aquí hoy. Lo que está pasando en Pueblo Nuevo o en Santa Duiga, eso no es lo que está pasando en este punto. En este punto, esta noche, en este punto, en este lugar. Este es el momento, estás tu zarza ardiendo. Este es tu bagaje. Esta es la cueva de Elías aquí. Este es el lugar donde la gente se encuentra con Dios. Este es el lugar donde la gente viene a oír al varón de Dios. Este es el lugar donde la gente viene a oír porque Dios está hablando. La pregunta es: ¿tú crees de verdad que es Dios? ¿Tú crees que Dios está hablando o estás cuestionando o todavía estás pensándolo? No, ya no te confundas más, mi hermano. Ya no escuches más profetas viejos. Este profeta joven, si no hubiera fallado, hubiera sido el próximo Elías. Cuando Elías se escondió, la siguiente orden que recibió fue: ve a buscar a Eliseo y úngelo en tu lugar. Qué duro es escuchar cuando Dios le dice a uno: vaya y busque a ese. Y le tengo una noticia: ese va a tomar tu lugar. Oh, ¿qué hice, Señor? Sí, le tengo una buena noticia hoy. El Espíritu de Dios no me dijo que Él va a descalificar a ninguno de ustedes. Ninguno está descalificado. Por eso Él está haciendo un llamado a consagración. Te está dando una chance, te está dando una oportunidad para decirle hoy: entonces aquí estoy, Señor. Entonces tómame, entonces pon tus manos sobre mí. Entonces haz esto que dice el Salmo 32:8. Te haré entender, te dice el Señor, y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hoy Dios te trajo esta noche al culto. Dios te trajo a esta noche. Dios te metió en este mes para decirte que te quiere consagrar, que necesita que tú te metas a buscarlo, que necesita que tú lo obedezcas, que necesita que tú le creas, que necesita que tú veas lo que Él quiere hacer contigo. Deja de ver lo que están viendo otros. Deja de ver lo que está pasando en otros lugares. Concéntrate en lo que está pasando aquí. Concéntrate en lo que Dios quiere hacer contigo. Deja de ver los errores de los demás. Concéntrate en levantarte tú, porque todavía estás abajo. Levanta tus manos esta noche. Padre, en el nombre de Jesús,
Aquí yo sé que hay un pueblo que ha escuchado tu voz. Aquí, Señor, no somos como ese profeta joven. Hoy decidimos obedecer tu voz. Hoy decidimos ir en pos de ti. Hoy decidimos hacer tu voluntad. Hoy decidimos creer tus palabras. Hoy decidimos consagrarnos a ti, Señor. Conságrate. Mira, tienes que empezar. Abre tu boca y conságrate. Renuncia, que hay gente que sabe que tiene que renunciar a cosas. Aquí hay gente que sabe que tiene que dejar de justificarse a sí misma con lo que está haciendo y comenzar a decir: sí, hice mal, necesito cambiar.